Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, el ejercicio es de Matemáticas 2 y corresponde con el ejercicio número 2 de la opción B del modelo que propuso la Universidad Complutense en el año 2024. Me gusta insistir en que estos ejercicios pertenecen al modelo, no al examen. Aún así, como ya sabéis, los ejercicios del modelo son muy parecidos a los del examen. El ejercicio, como veis, es de análisis matemático y dice lo siguiente. Se considera la siguiente función definida en su dominio f de x igual a e elevado a 2x menos 1 si x es menor o igual que 0 y x partido x cuadrado menos 1 si x es mayor que 0. Se pide, apartado A, determinar el dominio de la función, así como su continuidad y de diferenciabilidad. Iba a decir derivabilidad, si os habéis fijado, porque normalmente yo en clase al menos hablo de derivabilidad, pero también se puede decir diferenciabilidad. Vamos a resolver el primer apartado y luego iremos haciendo los demás. Vamos a calcular el dominio de la función. En primer lugar, me fijo en el trozo f1 de x igual a e elevado a 2x menos 1. Esta función exponencial está definida en todo su dominio para x menor o igual que 0, ya que las funciones exponenciales no tienen ningún valor que hagan que, al sustituirlo en ellas, la función no exista. Continuamos con el segundo trozo, f2 de x igual a x partido x cuadrado menos 1. Al ser un cociente, debemos calcular el dominio, ya que los valores que anulan el denominador provocarán que la función no esté definida. Igualamos el denominador a 0, x cuadrado menos 1 igual a 0. Despejamos x, que nos queda igual a más menos 1. Dado que este trozo está definido para x estrictamente mayor que 0, el único valor de x que no pertenece al dominio es x igual a 1, ya que x igual a menos 1, aunque anula el denominador, en este caso no entra dentro del intervalo de definición de este trozo. De manera que diremos que el dominio de la función es el conjunto de los reales excepto el 1. Y con esto ya tenemos la primera parte del ejercicio. Nos queda todavía lo más duro, la continuidad y la diferenciabilidad. Se estudia la continuidad de f de x en x igual a 0, es el punto de ruptura. Para ello se calcula el límite cuando x tiende a 0 y el valor de la imagen de la función en 0. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual, como podéis ver en pantalla, a 0, ya que si sustituimos la x por 0, e elevado a 0 es 1, menos 1 es 0. Por otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x también es igual a 0. La función tiende a 0, ya que 0 entre 0 al cuadrado menos 1 es igual a 0. Podemos afirmar, por lo tanto, que existe el valor del límite cuando x tiende a 0, y es 0. Voy a hacer aquí una pequeña acotación. Aunque yo calculo el límite sustituyendo, eso no es exactamente lo que se hace. Técnicamente sustituimos por un valor muy próximo a 0, un poquito más pequeño, y por un valor muy próximo a 0, un poquito más grande, cuando hacemos el límite por la derecha. Por continuidad, podemos afirmar que los límites tienden a 0. Lo que pasa es que cuando uno resuelve un ejercicio, no matiza en ocasiones estas cuestiones teóricas que son muy importantes, pero que realmente no van a afectar al resultado. De todas maneras, aquellos que queréis estudiar una carrera de matemáticas o de física, veréis que cuando estéis en la universidad se matizarán esta forma en la que yo hago los ejercicios. Yo hago el ejercicio para un alumno promedio de bachillerato. Calculo ahora la imagen de la función en 0. Sustituyo en el trozo f1 de x, ya que es donde la x vale 0. Me da 0 y ya podemos decir lo siguiente. Puesto que el límite de la función en x igual a 0 y su imagen existen y son iguales, podemos decir que la función es continua en x igual a 0. Por otro lado, f de x no es continua en x igual a 1, pues no está definida en ese punto. Podría calcular los límites laterales cuando x tiende a 1 y veríais que tienden a más o a menos infinito, reforzando eso que estoy diciendo. Pero no hace falta demostrarlo porque simplemente con el hecho de que no esté definida en el dominio, yo ya sé que la función no es continua y por lo tanto tampoco será diferenciable
en x igual a 1. No me piden el tipo de discontinuidad y por eso tampoco calculo los límites cuando x tiende a 1. Espero haber aclarado este punto y ahora pasamos al estudio de la derivabilidad o diferenciabilidad. En el apartado A nos falta por calcular la diferenciabilidad, como he dicho. Vamos a resolver este último punto. Se calcula la derivada de la función y se estudia la derivabilidad de la función. La derivada de e elevado a 2x menos 1 es 2 por e elevado a 2x. Recordad que aplicamos la regla de la cadena y debemos multiplicar por la derivada que hay en el exponente de la función exponencial. En cuanto al cociente, aplicamos la regla del cociente, tal como veis en pantalla. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, x cuadrado menos 1, menos el primero sin derivar, x, por la derivada del denominador, que es 2x, y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Opero y me queda que la función derivada f' sub 2 de x es menos x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado menos 1 al cuadrado. Se calculan las derivadas laterales en x igual a 0. f' de 1 sustituido en 0 por la izquierda es igual a 2 por e elevado a 2 por 0, es decir, 2. Y f' sub 2 de 0 por la derecha es igual a menos 1, ya que al sustituir la x por 0 me va a quedar menos 1 entre 1 igual a menos 1. Dado que el valor de las derivadas laterales no coincide, la función no es derivable en x igual a 0. Tampoco es derivable en x igual a 1, puesto que no es continua para ese valor de x. Y ahora sí, ya hemos terminado este interesante apartado A. El apartado B dice lo siguiente: determinar las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas de f. Vamos a comenzar con el recordatorio del valor del dominio. El dominio de la función son todos los reales excepto el 1. Puesto que f de x no está definida en x igual a 1, debo estudiar si x igual a 1 es asíntota vertical de f de x. Ahora sí, no lo hice antes, pero ahora me toca. Calculo el límite cuando x tiende a 1 de f sub 2 de x, es decir, de x partido x cuadrado menos 1. Al sustituir la x por 1, podéis comprobar que me queda 1 partido 0. Esto ya me indica que hay una asíntota vertical en x igual a 1, pero me voy a asegurar calculando los límites laterales. Mirad, límite cuando x tiende a 1 por la derecha se obtiene sustituyendo la x por un número muy próximo a 1, pero ligeramente mayor, por ejemplo 1,0001. Al sustituir eso en la calculadora, veréis que el numerador me queda prácticamente 1 y que el denominador me queda prácticamente 0, pero me queda un número positivo. 0,000 lo que sea, positivo. De manera que al dividir 1 entre 0, la tendencia de la función es a infinito. Y como un número positivo entre otro positivo es un número positivo, me da más infinito. Hacemos el mismo procedimiento cuando x tiende a 1 por la izquierda. Al sustituir por un número ligeramente inferior a 1, el denominador tiende a 0, pero a un 0 que pongo negativo, ligeramente menor que 0. Por lo tanto, ese límite tiende a menos infinito. Ya podemos garantizar que x igual a 1 es asíntota vertical de f de x. Y si necesitáramos situar la curva respecto de la asíntota vertical, ya tendríamos datos para poder hacerlo. Continuamos con el estudio de las asíntotas. Para calcular las posibles asíntotas horizontales, hay que calcular los límites cuando x tienda a más y a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito debemos utilizar la expresión e elevado a 2x menos 1, porque menos infinito es un valor menor que 0. Recordamos que e elevado a menos infinito tiende a 0. Importantísimo esto, para poder resolver este límite. El resultado es que el límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a 2x menos 1 es igual a menos 1. Hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de el cociente x partido x cuadrado menos 1. Puesto que es una indeterminación del tipo infinito partido infinito, quito las x de menor grado, es decir, el 1 realmente en el denominador, simplifico y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido x. 1 partido más infinito tiende a 0.
De manera que puedo decir que f de x presenta dos asíntotas horizontales. Y igual a menos 1 cuando x tiende a menos infinito y igual a 0 cuando x tiende a más infinito. Dado que f de x tiene asíntotas horizontales cuando x tiende a más y menos infinito, no presenta asíntotas oblicuas. Rematamos el ejercicio con el apartado C, que dice que calculemos la integral entre menos 1 y 1 medio de la función. Se separa la integral en dos, ya que el intervalo de integración comienza en el primer trozo y termina en el segundo. La integral pedida sería igual a la integral entre menos 1 y 0 de e elevado a 2x menos 1, diferencial de x, más la integral entre 0 y 1 medio de x partido x cuadrado menos 1, diferencial de x. Se calcula la función primitiva de cada una de las funciones. La función primitiva de elevado a 2x menos 1 la vamos a calcular de la siguiente manera. Separamos la resta e integramos por separado e elevado a 2x y 1. Para poder integrar e elevado a 2x, necesito que el 2 multiplique a elevado a 2x, ya que se tiene que cumplir la regla de la cadena. Pongo un 2 dentro de la integral y un medio fuera. La función primitiva será 1 medio por elevado a 2x menos x más la constante de integración. Vamos con la integral de x partido x cuadrado menos 1. De nuevo necesito poner un 2 multiplicando a la x para que, en este caso, en el numerador, tengamos la derivada del denominador. De modo que, al hacer la función primitiva, me quedará 1 medio por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado menos 1. Más la constante de integración correspondiente, ya que estoy calculando las funciones primitivas. Una vez calculadas las funciones primitivas, se aplica la regla de Barrow, que dice que la integral entre menos 1 y 0 de e elevado a 2x menos 1 diferencial de x es la función primitiva sustituida en 0 menos la función primitiva sustituida en menos 1. Sustituimos en la función primitiva obtenida anteriormente y, como podéis ver, me va a quedar 1 medio menos 1 medio por elevado a menos 2 menos 1. Recordamos que e elevado a 0 es 1. Opero 1 medio menos 1 y el resultado es menos 1 medio, quedando el resultado de esta integral menos 1 medio por e elevado a menos 2. Podría sacar factor común, pero no lo he hecho. No pasa nada, si queréis lo sacáis. Calculo ahora la integral entre 0 y 1 medio de x partido x cuadrado menos 1. Hacemos de nuevo la aplicación de la regla de Barrow, f de 1 medio menos f de 0. Sustituyo y, como podéis ver, me va a quedar 1 medio por logaritmo neperiano de 3 cuartos. Mucho cuidado, recordamos que el logaritmo de 1 es 0 y acordaos de poner el valor absoluto, ya que si no nos vamos a encontrar con un logaritmo neperiano de menos 1 y eso no existe. Importante. Se suman ambos resultados y voy a dejar el resultado así. Menos 1 medio por e elevado a menos 2, más 1 medio por logaritmo neperiano de 3 cuartos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Un vídeo que me ha parecido muy interesante, ya que este ejercicio de análisis es muy completo, ya que toca las distintas partes fundamentales del análisis matemático. Estudio de la continuidad y derivabilidad de una función, el cálculo de las integrales y el cálculo de las asíntotas de una función. La verdad es que no se puede pedir más en un ejercicio. Entiendo que es un ejercicio de una dificultad relativamente alta y por eso he tratado de explicarlo con detalle. Aunque es verdad que puede haber cosas que no hayas entendido. No dudes en preguntarme, aunque también te digo, es imprescindible que para poder aprovechar este vídeo tengas unos conocimientos básicos de análisis matemático. Debes saber hacer y calcular límites, derivadas e integrales. Si no, se te va a complicar mucho comprender este vídeo, como habrás visto si ese es tu caso. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabéis que a mayor número de likes,
visualizaciones, comentarios positivos y donaciones en mi cuenta Bizum o PayPal, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo a YouTube o a la plataforma que sea de forma gratuita este contenido. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.